A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan. Pues que es, o sea, muy felices de poder estrenar este documental. Fue un enorme reto, justo lo que hemos estado hablando con María José. Nuestro interés siempre era pues hacer un documental respetuoso, ¿no? De la historia de las víctimas, no solo de las víctimas pues, que fueron asesinadas y sus familiares, sino las víctimas del sistema de justicia que hay en México, y no poner el foco pues en la asesina serial, ¿no? Que sería como lo obvio en una historia de true crime. Y ese fue el reto pues con el que estuvimos siempre trabajando en esta historia, y nos da mucho gusto ahora que ya salió, que pues parte pues de los comentarios, ¿no? De la gente que lo haya visto, lo haya entendido así, ¿no? Y que se aprecie el hecho de que el true crime también se puede contar de otras maneras, ¿no? Y de otros ángulos. Entonces, pues creo que estoy muy orgullosa del trabajo de María José, que pues, es una gran artista. Claro, y me parece una de las cosas más impresionantes de este documental en el que hoy por hoy que estamos un poco saturados de historias que endiosan a los criminales, ¿no? El caso de, no sé, Jeffrey Dahmer, digo, perdón, Netflix, pero justamente es brutal como incluso en un país como este, donde los narcotraficantes, que también son criminales, ya se ven como héroes y como dioses, ustedes hoy le dan la vuelta y se enfocan en lo que nunca habíamos escuchado, cuando tenemos a una mujer endiosada por lo que hizo, a una mujer que ha generado un montón de morbo, de muchísimas cosas que ustedes mismas lo mencionan ahí, echan la mirada a otro lado y escuchamos, al menos como es en mi caso, por primera vez, el otro lado de la historia, ¿no? ¿Cómo fue esta decisión? ¿Por qué hacerlo así? ¿Y cómo contarlo de la forma en la que lo contaron? Creo que fue parte del proceso, pero muy al inicio nos quedaba claro que bueno, que no, empezando porque no queríamos entrevistar a Juana, ¿no? En el presente. Y también el proceso de investigación, el tener acceso a los expedientes, tanto de Juana Barraza, de las víctimas, de estos supuestos mataviejitas que en algún momento encarcelaron, a Araceli y Mario, en tener toda esta información también periodística, nos dimos cuenta que justo la historia estaba en todo lo invisible, en todo lo que no conocemos del caso, ¿no? Y que le queríamos encontrar un corazón a la historia, que es darle voz a las víctimas, para también nosotros motivarnos, que ese era el ángulo que le queríamos dar, ¿no? Entonces, pues conforme iba, bueno, esta anécdota siempre lo contamos, ¿no? Que creo que fue muy importante. En algún momento conocí a Juana Barraza en Santa Marta, por otra circunstancia fue muy breve, pero este halo de celebridad que tiene Juana, incluso dentro del penal, yo sentí incluso que estaba conociendo a una celebridad, porque obviamente he sido partícipe de que me han bombardeado con este personaje, no los medios y demás, y después enfrentarte al dolor de un hijo que perdió a su mamá de la forma más violenta y que en un café, ¿no? 20 años después, frente a nosotros se desmoronó contando la historia, ¿no? Entonces, se nos olvida que detrás del apodo chusco de Mataviejitas, ¿no? Analiza ese apodo, o sea, Mataviejitas, o sea, el apodo mismo es tremendo. Y detrás de ese apodo hay muchísimo dolor, ¿no? Y muchísima injusticia. Y ese fue el foco que le dimos. Y conforme íbamos avanzando fue muy curioso porque nos empezamos a olvidar de Juana Barraza. O sea, quedó completamente así como una sombra ahí que pasaba detrás, pero no era la protagonista ni de nuestro propio proceso. Hoy por hoy el documental, y me encanta que así sea, se está apoyando tanto en el periodismo, o los dos se están nutriendo de una forma tan interesante que me llama mucho la atención las producciones que tenemos hoy, que justo como lo mencionas, María José, tienen este corazón, tienen este halo como de ir siendo nosotros unos detectives que estamos eh, no descubriendo el caso poco a poco. ¿Cómo fue adentrarse en este proceso de investigación que me imagino debe haber sido brutal y trasladarlo a la pantalla de la forma tan interesante en la que lo hacen con
periódicos, momentos en la televisión, las voces que estaban en ese momento y que las contrastan, me gusta mucho con las mismas voces, pero ellas hablando mismo desde su perspectiva hoy con el paso del tiempo. Sí, pues el equipo de investigación fue liderado por Carla Casillas. Creo que el gran acierto de este proyecto es poder haber desclasificado todos los expedientes para poder contar pues la historia que no se conocía y para poder corroborar, ¿no? Que, que pues, como lo decimos en el documental, Araceli Vázquez, por ejemplo, que al día de hoy está en la cárcel, pues está ahí con pruebas muy débiles, ¿no? Entonces, el hecho de tener los expedientes, pues cambia todo, en una investigación como estas. Y como bien dices, me parece que el documental se ha convertido en una herramienta muy importante para poder generar un impacto de la realidad de nuestro país y en general en América Latina, ¿no? Que se están perfilando en historias que tienen como una investigaciones periodísticas muy poderosas y que pueden llegar a marcar agenda, ¿no? O sea, y cambio, ¿no? O sea, de políticas públicas, cambio social. Entonces creo que estamos en un gran momento del documental y, y creo que esto apenas es el comienzo, espero.